Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros en general. En esta oportunidad le vamos a presentar la entrevista sobre un psicólogo organizacional. A continuación, le presentaremos a Daniela Monaico, la cual va a realizar la entrevista. Adelante, Daniela, por favor. Listo, gracias chicos. Bueno, me presento, yo soy Daniela Munaico. Actualmente el rol que estoy desempeñando es coordinadora de reclutamiento y selección en la empresa SGS. Les cuento un poquito de mi carrera. De hecho, yo estudié psicología, salí 2016 aproximadamente, y mi enfoque siempre ha sido organizacional. Al poco tiempo de terminar la carrera de psicología, yo realicé la especialización en recursos humanos y desde ahí he venido haciendo toda la carrera en cuanto a reclutamiento y selección. Ya he pasado por empresas de diferentes rubros. Al inicio empecé en consultora, que de hecho te hace aprender mucho porque ahí puedes ver diferentes rubros. En consultora yo he visto prácticamente muchos, he visto industrias, pesca, educación. Ahí es donde estuve incluso más inmersa en la parte de headhunting. Y luego ya pasé a una empresa del grupo Intercorp, que es la parte de e-learning institutos, y finalmente ya subí a la parte netamente la parte industrial, pesca, que veo ahora también, que es en SGS, ¿ya? De hecho, en todo este tiempo, igual hay otros cursos también que uno tiene siempre que llevar como actualización. Eh, Hace un año llevé lo que viene a ser la parte de reclutamiento y selección 4.0, que de hecho ya incluye un poco más la parte digital. Y entre los últimos cursos que llevé está más relacionada a la parte de metodologías ágiles, que también está mucho usado últimamente en las organizaciones, y en storytelling, que también, digamos que eso lo utilizan ahora también en la parte de las dinámicas de reclutamiento. En breve, eso es mi experiencia. Tengo 7 años ya en lo que es reclutamiento y selección, y actualmente lidero el equipo de reclutamiento y selección de SGS. De hecho, tengo a cargo 5 personas y vemos 4 de las 5 unidades de negocio que tiene la empresa, ¿no? Pero básicamente ese es un poco de mi experiencia. Bien, ahora comenzaremos con la entrevista. Yo comienzo con la entrevista, Daniela. La primera pregunta vendría a ser, ¿qué la motivó a usted a decidirse por la psicología organizacional dentro de todas las ramas que existen? ¿Y cómo describiría su experiencia en este campo de la carrera, ¿no? En general, desde que egresó hasta el momento que está usted. Ya, acá hay algo bien curioso. Yo de hecho hice prácticas en clínica, ¿ya? Y mis prácticas en clínica fueron parte de la carrera todavía, ¿ya? Pero cuando yo hice las prácticas en clínica, igual me pude dar cuenta que lo que más me gusta dentro del enfoque digamos, del talento humano de la persona era en cuanto a su desarrollo, ¿no? En cuanto a cómo puedes tú verlo desde la parte de competencias. Entonces, luego de hacer mis prácticas en clínica me di cuenta que no era definitivamente lo que quería, y mi enfoque era más a nivel de desarrollo de talento. Entonces ahí es donde yo igual hice prácticas ya en organizacional, y de ahí me enganché y seguí en esta rama. O sea, digamos que el punto de partida, creo yo, que me hizo elegir esta rama era esta necesidad por ver a las personas, pero desde el comportamiento humano en cuanto a sus talentos. Porque si ves la otra parte, otras ramas, evalúan más como la parte o patológica o la parte de los problemas también que pueden tener, pero de hecho la parte organizacional te hace ver más bien como que la mejor cara de la persona, ¿no? Te hace ver su parte de qué competencias tiene y finalmente cómo vas a poder ayudar a desarrollar determinado rol en una organización. Creo que eso fue lo que me hizo elegir. eh, y bueno, siempre los retos que te dan en organizacional, porque ser parte de una empresa y elegir la persona que va a entrar o sea, es una responsabilidad muy alta. Creo que incluso los líderes que tienes que reclutar para las empresas, los gerentes, o sea, el nivel diría yo, como que de que tienes que leer sí o sí si la persona cumple o no, es una responsabilidad bien grande, y eso, si es alguien que te gustan los retos, de hecho es muy retador. Incluso, por ejemplo, cuando hemos tenido que abrir sedes en e-learning, por ejemplo, abríamos sedes nuevas, ¿no? Con 30 personas nuevas. Esos también son retos, ¿no? Son retos que tú mismo te pones porque tienes que buscar a 30 personas idóneas para el proyecto, ¿no? Y actualmente en SGS mucho más, porque de hecho ahora ya he podido tener más personas a cargo, y también veo que se ve reflejado en ellos, ¿no? O sea, tienen ganas de escoger a la persona que debería de quedar en la compañía y que va a ayudar a sumarnos
al objetivo que finalmente organizacionalmente tenemos, ¿no? Pero yo creería que es eso, el enfoque del talento y estas ganas de querer ayudar a que la empresa siga adelante, pero también desde un enfoque más humano, ¿no? Así que eso sería. Claro, interesante, Daniel. Gracias. Ahora le pasaré a mi otra compañera para que te realice la siguiente pregunta. Muy buenos días, psicóloga. Mi pregunta es la siguiente. ¿Usted qué considera que son las cualidades que debería poseer un psicólogo organizacional? Ya, perfecto. Bueno, el enfoque técnico es bastante claro, de hecho sí oriento que debería tener, o debería encaminarse, ya, técnicamente primero y luego en habilidades blandas. Técnicamente, sí, luego de salir de la carrera, idealmente debería llevar algún tipo de especialidad, curso o algo con respecto ya a la parte más organizacional, porque cuando tú llevas una especialidad en recursos humanos, no solamente te hablan de selección, ¿no? Te hablan de compensaciones, de bienestar, de desarrollo. Entonces, sí es importante que nosotros, si queremos ir por esa línea, veamos que como primer momento vamos a tener que tratar de abrir más la mente en recursos humanos en general, ¿no? Entonces, esa es en la parte técnica, ¿no? Una preparación. Ahora, en la parte de habilidades blandas, eh, hace unos años, y creo que siguen siendo las competencias más importantes, yo creería que uno está la comunicación. De hecho, la comunicación efectiva es clave porque las personas que van a estar en la parte organizacional van a tener que conversar no solo con líderes, sino también con mandos altos, posiblemente. Y si quieres hacer una carrera más a nivel de headhunting, vas a tener que, obviamente, estar haciendo, digamos, cazando talentos de niveles también gerenciales. Entonces, la comunicación y que también va de cara a los candidatos, yo creo que es uno de los puntos más importantes, ¿no? Si no sabemos comunicarnos, va a ser difícil vender a los candidatos que tenemos, vender la propuesta que tenemos. Entonces, creo que ese es un punto así, súper importante, que parece básico, pero a veces no lo es, ¿no? Si sabemos que nos falta un poco a nivel de comunicación o de cómo interacciono, sí es algo que debemos trabajar. Ya ese es un punto. Eh, bueno, la orientación al cliente es importante. Yo creo que cuando vamos a estar en un área de recursos humanos ya en alguna empresa, nos vamos a dar cuenta que está este nivel de no solamente atender el requerimiento del cliente, sino ayudarlo, ¿no? Ser un poco, trabajar con él de la mano y poder ayudarle a encontrar a la persona que necesita. Entonces, esta orientación al cliente también, si es algo que nosotros en algún momento hemos trabajado en de repente no experiencia como organizacional, pero es algo así, ¿no? O sea, atender a un cliente, ¿ya? Es importante. Y yo creo que el dinamismo para esta área es clave porque de hecho vas a en algún momento tener muchos requerimientos paralelos, tienes que buscar otras formas de hacer las cosas. Acá juega mucho también la creatividad, a veces algún puesto puede necesitar tal evaluación y otro puede necesitar otro tipo de forma como vas a evadir este pedido. Entonces yo creo que va por ahí de manera general. Y los dos puntos yo creo que claves que ya están como más relacionados a los últimos años son uno con respecto a lo que es la parte de innovación, porque ahora valora mucho que la persona no solamente ingrese a hacer la labor, sino también ingrese a dar algo más, ¿no? O sea, dar este valor agregado, dar esta mejora continua, dar de repente esta creatividad, esta idea de mejorar el proceso que tienen actualmente, y eso creo que es muy valorado. Y la otra es que ya tiene que tener un enfoque más digital, ¿no? Sí o sí estamos obligados a manejar más herramientas digitales, todo es mucho más automatizado en muchas empresas, entonces si no tenemos este gusto digital, tenemos que ir aprendiéndolo porque sí es algo que va a tener que ser necesario ahora. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta con mi siguiente compañera. Buen día, psicóloga. Un gusto tenerla aquí. Y mi pregunta para usted es la siguiente. ¿Cuáles considera usted que serían los principales retos que nosotros afrontaremos en el caso de ser futuros psicólogos organizacionales? Ya. Buena pregunta. Bueno, de hecho creo que los retos en todas las áreas se van a dar también a medida que avanza digamos que el mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, el primer reto que hemos tenido que tener es hacer todo más digital, por ejemplo, ¿no? O sea, fuera de la pandemia, antes de la pandemia, todas las entrevistas eran presenciales. Ahora, luego de pandemia, ya casi todas son, por ejemplo, virtuales, ¿no? Entonces, un primer reto es adaptarnos
a los cambios que van a haber en nuestro entorno. O sea, definitivamente nuestro entorno va a cambiar, de repente en el tiempo ya todo es mucho más digital, entonces yo creo que uno es que sí o sí vamos a estar un poco abocados a que en el medio vayan a haber cambios y nosotros tenemos que adaptarnos. Entonces la primera y clave es adaptar, adaptabilidad. Yo creo que ese es un reto importante que también se enfoca un poco en el contexto. Ahora, retos ya en cuanto específicamente al área bueno, en este caso organizacional, yo creo que es importante poder entender que hay diferentes niveles, al menos en selección, de lo que nosotros vamos a poder ver. Por ejemplo, yo, no sé, empecé de repente en una industria, pero luego paso a un área no sé, una empresa educativa. Entonces, los retos que van a venir es que yo, al menos en selección, no dejo de ver perfiles todo el tiempo distintos, ¿no? Entonces yo tengo que aprender también a leer, a investigar, a meterme un poco más al puesto que yo finalmente voy a estar buscando, porque esto no va a cambiar. Ustedes, en el caso de que ingresen por reclutamiento, van a haber infinidad de perfiles. Entonces, el reto es adaptarse a cada uno de estos puestos que ustedes van teniendo, que de hecho todos son distintos, y la idea es que ustedes también, si en algún momento están en una empresa y van a buscar para la misma empresa, sí es importante que puedan también investigar sobre la compañía, o sea, meterse mucho de la compañía, qué es lo que necesita para que ustedes tengan un poco más de éxito, ¿no? Otro reto más, yo creo que en general la parte de tecnología ahora también se orienta a un poco de querer meter la parte de inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, sí tenemos que estar bien a la vanguardia, porque de hecho ahora creo que el reto más grande es que todos son muy competentes, ¿no? Salen muchas personas muy preparadas y de hecho la competencia es la que a uno ahora que sale de la universidad o de donde vaya a estudiar, yo creo que ese es uno de los retos también, ¿no? Porque todos son preparados, todos salen a buscar una plaza y claro, es difícil de repente poder ingresar incluso a una empresa, ¿no? Entonces yo creo que ahí tienen que trabajar mucho puntos clave que sí o sí los haga, obviamente estar un poco por encima, ¿no? Yo creo que las habilidades blandas igual es como lo que lleva a elegir a alguien, pero hay cosas básicas técnicas que también van a ser necesarias. Pero yo creo que la competencia que hay ahorita sí incluso hasta puede ser mayor de la que había hace unos años atrás. Entonces, no, o sea, sí o sí, si ustedes tienen, por ejemplo, no sé, estoy estudiando inglés, termínenlo, ¿no? Si estoy estudiando Excel, termínenlo, porque son cosas que les va a ayudar a ser más competentes y a que ese reto se logre, ¿no? Ya no sea algo imposible. Así que yo creo que por ahí también es uno de los retos que a ustedes se les viene. Muchas gracias. Ahora le paso con mi compañera para que le realice la siguiente pregunta. Buenos días, psicóloga. Yo continuaré con la otra pregunta, que es, ¿cuál ha sido la experiencia más difícil que ha tenido que pasar en la realización de sus labores como psicóloga organizacional? Ya, a ver, lo más difícil que me ha tocado en realidad ha sido, yo creería, el poder asumir un área en la que yo posiblemente no tenía mucho conocimiento. Yo cuando de hecho paso de e-learning institutos a SGS, yo ya venía viendo, por ejemplo, sector pesca, pero si ustedes conocen sobre SGS, de hecho tiene muchos rubros, ¿no? Tiene muchos rubros, atiende infinidad, entonces tiene muchos perfiles también. Entonces, cuando yo cambio de este rol a es un cambio relativamente drástico en temas de perfiles, porque de hecho yo en e-learning veía pues posiciones más administrativas, más incluso de docencia, ¿no? Y paso a un nuevo, digamos, a un nuevo mundo en donde se veía pues diferentes industrias, ¿no? Entonces creo que ahí fue, yo sí lo considero un reto porque tuve que involucrarme mucho con la compañía, ¿no? O sea, tuve que leerme desde como si yo iría poco más y a vender, ¿no? En la compañía, así, ¿no? A investigar qué hace, qué es lo que finalmente la persona va a hacer en su trabajo, hablar un poco con los líderes, qué es lo que hace, puedo ir, puedo ver, qué es lo que, o sea, quiero entender mejor para que yo también pueda tener más éxito, ¿no? Finalmente en la búsqueda que voy a ayudarles a hacer. Entonces, ese yo creo que es un primer momento difícil porque como reclutadores igual, si bien el proceso de selección es el mismo,
el perfil A no es el mismo que el perfil B, ¿no? Es muy distinto. Entonces tienes que entender bien, porque no solamente es traer la persona que cumpla con las competencias, sino también que cumpla con la cultura de la empresa. Entonces, por ejemplo, eso es importante. Entonces creo que allí esa fue una transición que sí, digamos que me costó unos meses poder ya saber mucho mejor lo que iba a hacer y lo que iba a aportar. Y de los últimos meses, que igual siempre tenemos ahí muchas cosas interesantes en la compañía, yo creo que una de las más difíciles también ha sido el tener que asumir ya directamente la coordinación del equipo, porque obviamente yo vengo de SGS de analista senior y asumo el rol de coordinación, ¿no? Entonces yo como coordinación actualmente tengo más de un año, pero de hecho también o sea, es un cambio totalmente, ¿no? Nadie te cuenta que cuando va a cambiar a alguien de analista senior a un liderazgo de equipo, pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que eso también, porque ya cambia incluso la postura que tienes con el equipo, tu compromiso y tu nivel de medida de indicadores ahora es mayor, la responsabilidad es mucho mayor, y obviamente gestionar talentos, porque uno tiene a cargo talentos que son las personas que tiene en el equipo, también es un reto, ¿no? Y yo creo que eso también es difícil, pero finalmente yo siempre soy de las personas que va con lo que le toca, ¿no? O sea, yo, si me toca pasar esto, lo paso y con la mejor actitud. Y creo que siempre tenemos que tratar de hacer frente a todo lo que nos pasa, porque por algo nos pasa. Entonces, más que nada eso, pero nada, yo creo que momentos complicados o difíciles siempre vamos a tener. Entonces, lo importante es salir de, ¿no? Ya pasarlos, ¿no? Porque de todas maneras no vas a tener una racha de puros momentos difíciles, sino que vas a tener uno y va a venir cosas mejores. Entonces, yo creo que por ahí han sido algunos retos que me han tocado también. Muchas gracias. Le voy a pasar con mi otra compañera que le hará unas preguntas. Hola, saludos. Mi siguiente pregunta es, ¿cómo puede identificar a un candidato idóneo dentro de muchos que poseen la misma actitudes? Ya. Bueno, de hecho, eso es complicado, ustedes van a ver en la parte de selección. Ya parece fácil, ¿no? Pásame la persona, cuál es la mejor, pero no hay un candidato que se alinee así 100% posiblemente en lo que tú estés buscando, ¿ya? Ahora, ¿qué es importante? Que se entienda que las personas que terminan como finalistas, cada una, yo siempre les pongo al cliente, ¿no? Las tres personas para mí cumplen lo mínimo que tú necesitas. Alguna tiene más de algo, alguna menos de algo, entonces, ¿qué es lo que necesitas? Yo siempre le pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que tú esperas? Una persona que te ayude en esto, que te ayude en esto o te ayude en esto. No, mi enfoque es más este. Ok, entonces esta sería la persona más digamos que identificada con el perfil. O sea, de hecho los perfiles y en cuanto a hacer un proceso, hay muchas personas que postulan, ¿no? Primero, lo más fácil es poder hacer checklist con tu perfil, que es lo más sencillo, porque digamos que si no cumple lo que tú tenías en tu perfil, por ejemplo, si dice ingeniero ambiental y es ingeniero electrónico, no va, ¿no? Entonces ese es, digamos que el filtro más fácil. Pero el que viene después, que es la validación de competencias, es la más complicada, porque uno también como psicólogo tiene que ir viendo cómo esta persona se comporta, si haces una dinámica, por ejemplo, o si haces una entrevista, ¿no? Cómo se muestra en la entrevista. Entonces ya hay mucho criterio del propio psicólogo que evalúa, más obviamente siempre evaluaciones complementarias, ¿no? Entonces siempre te va a quedar como personas que para ti, ok, dentro de las competencias que tengo, esta la tiene más desarrollada, esta no, y yo siempre tengo, o trato de tener unas dos o tres personas que para mí cumplen, como digo, no todos a un 100%, pero siempre dejo opciones, ¿no? Y luego si voy con el cliente a decirle, mira, esto te va a ayudar en esto y en esto, porque es bien difícil tener una persona que encaje en el 100, porque también los requerimientos muchas veces exigen muchas cosas, ¿no? Y a veces si no tiene una cosa nada más, no puedes retirarlo del proceso, ¿no? Si para mí es muy competente. Entonces yo creo que es eso de las competencias y lo que hace finalmente elegirlo es quien se alinee más a lo que tú estás esperando como compañía, ¿no? O sea, si sus valores, si lo que tú has evaluado, si lo que te ha dicho está muy afín a lo que tú tienes como objetivo de la empresa, ese es el golazo realmente, ¿no? Porque, claro, hay muchos que van a ser muy buenos, pero ¿quién se alinea realmente con el objetivo principal que ahorita tiene la compañía? De repente la compañía ahorita quiere innovar,
Genial. De los tres, ¿quién es entonces el que es más innovador? Este. ¿Ya? Entonces, ese es el que te va a ayudar en este momento, ¿no? Que podría ser que en el tiempo cambie y sea otro, ¿no? Pero yo creo que el match con la cultura es el éxito porque eso es lo que también te permite que se mantenga en el tiempo. Porque es fácil cubrir un puesto, lo difícil es que se mantenga, ¿no? Ese es el reto real. Ya, muchas gracias. Ahora voy a hacer paso a mi compañera Yamali para poder culminar. Buenos días, Daniela. Mucho gusto por conocerte y por brindarnos tu tiempo. Eh, la pregunta es, supongamos que usted es jefa de alguna empresa, ¿cómo podría usted mejorar la motivación de sus trabajadores y por qué considera importante el aspecto motivacional? Ya, perfecto. Bueno, de hecho, ahora últimamente incluso hay más comentarios y preocupación sobre la motivación que tienen las personas para trabajar, porque la motivación, ustedes saben que interviene mucho en el, digamos que el resultado final, ¿no? Si yo no estoy motivada, definitivamente no voy a dar mi 100% y por tanto mi trabajo va a ser de repente un poco a medias, ¿no? Entre algunas cosas que yo considero que podrían implementarse, de hecho, es importante, yo creo, evaluar igual cómo están todas las condiciones de la persona, ¿no? Pero yo creo que lo que finalmente fideliza a la persona, o sea, la hace sentir bien y la hace que se mantenga en una compañía, es también esas preocupaciones, uno, yo creo que por no solamente esa persona, sino por qué espacios le doy también de repente a las personas que están dentro de su alrededor. Por ejemplo, algún tipo de repente, día central en donde pueda ir parte de su familia, no sé, cosas así, ¿no? Esas cosas, esas pequeñas cosas, sí hacen que la persona sienta que no, o sea, que le están también haciendo que las personas que él quiere puedan conocer su trabajo, ¿no? Esas simples cosas que son días puntuales en donde posiblemente alguna persona de su familia pueda ir, pueda ver incluso qué trabajo hace, pueda conocer la empresa, esas pequeñas cosas yo creo que suman mucho a cómo se siente la persona o cómo se va a sentir finalmente. Y otro punto es apuntar o tener más claro qué desarrollo va a tener, ¿no? Porque una persona trabaja motivada también sabiendo cuál es mi objetivo, ¿no? Mi objetivo de repente yo ahorita es llegar a este punto de puesto, ¿no? O sea, ese es mi puesto que yo quiero. ¿Ya? Entonces, decirle claramente cuál es su línea, ¿no? Ah, ya, mira, para llegar a esto, tú necesitas hacer esto, 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 ¿no? Y obviamente la persona va a hacer todo lo posible, va a desempeñarse lo mejor y va a querer porque al final su objetivo está claro, su objetivo es llegar a ese puesto. Entonces, desarrollo es importante, fidelización, como decía, en entornos, ¿no? De personas que conocemos, o no sé, hasta de repente lo que ahora se acostumbra, ¿no? Llevar a tu mascota a tu trabajo. O sea, sé que no se hace, pero es algo que también, o sea, ese tipo de cosas en donde estás incluyendo a alguien que tú quieres, tú conoces, a un entorno, en este caso de trabajo, te ayuda a verlo de manera distinta, ¿no? Entonces creo que esas cosas son importantes. Y finalmente, creo que también es importante poder tener esta claridad de objetivo, ¿no? O sea, es importante que yo trabaje, pero es importante que yo sepa por qué estoy trabajando, ¿no? O sea, es importante que yo sepa qué estoy haciendo ahorita en la empresa, si lo que estoy haciendo es lo que debería de estar haciendo, cómo me están midiendo, ¿no? O sea, cómo finalmente qué viene, hay una medición, no hay una medición, y de repente el objetivo de toda la empresa tiene que estar claro para que yo sepa que a eso estoy apuntando, ¿no? Entonces, si hay claridad en el objetivo que tienes, definitivamente va a ser mucho más sencillo que tu desempeño sea bueno, ¿no? Pero si tú no tienes claro por qué estás yendo a trabajar día a día, definitivamente no vas a sentirte motivado, ¿no? Entonces yo creo que esos son algunos puntos, de hecho hay muchos también, pero creo que son algunos puntos que hay que valorar y que sí es importante para que la persona trabaje y no tenga ninguna duda y de hecho de su 100%, ¿no? Excelente explicación y de verdad muchas gracias por brindarnos tu tiempo, porque el tiempo, como digo, es sagrado y separar un poquito es muy, 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 muy bueno para nosotros. Listo, chicos. No sé si hay otra consulta, si no, igual, no, agradecerles a ustedes. Me alegra mucho ver tantas personas jóvenes que van a estar seguro más adelante, ¿no? En alguna compañía. Así que yo creo que me llevo más bien algo bonito esta mañana y bueno, gracias más bien a ustedes.
Claro, gracias a usted, Daniela, por su tiempo más que nada, ¿no? Por su colaboración, ya que esta entrevista es enriquecedora para todos nosotros, ¿no? Y tal vez nos pueda ayudar a ampliar un conocimiento más a futuro entre nosotros, entre elegir una rama de la psicología. Eso sería todo, Daniela. Muchas gracias. Listo, gracias Nos chicos, buen vemos. día, cuídense. Gracias, gracias. Muchas Chao. gracias. Gracias por su tiempo. Gracias.